Hoy traigo mi corazón, oh Jesús, y todo lo que me has dado, lo pongo a tus pies. Todo lo que he vivido me ha permitido ver que nada llena mi alma, sino su toque en mi ser, hoy más que nunca. Vamos a leer pues la Biblia para entrar en la meditación. Hebreos capítulo 12, vamos a seguir hablando del tema de la fe. Hemos estado hablando de arrepentimiento, de fe, y vamos a volver a retomar la fe. Hebreos capítulo 11, la meta de la fe. Tema de esta mañana, la meta de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Por favor, tengan la amabilidad y se sientan en el nombre de Jesús. Bueno, de verdad es un privilegio estar con vida y me alegro, como dije el jueves, de verles a ustedes. De verles y de saber que el Señor hasta aquí nos ha guardado y nos ha ayudado. Y bueno, no está por demás saber que es responsabilidad nuestra el cuidarnos. Amén. Porque aunque tengamos la fe suficiente para decir que no nos puede pasar nada, sin embargo la fe no es ciega. La fe es responsable, la fe es racional. Nosotros debemos entender que Dios nos cuida, pero si uno no hace, no es obediente, pues no será fácil entonces que Dios nos cuide, porque no le podremos reclamar a Dios cuando Dios nos avisa con anticipación. Si algo tiene la obra del Señor es que Dios a nosotros nos avisa con anticipación. Así que por eso yo les invito a seguir cuidándonos y bueno, invito a los hermanos a la iglesia, ya que tenemos este tiempo en que aquí podemos reunirnos, los invito, hermanos, para que asistamos a los cultos. Hemos visto baja las asistencias, entonces, bueno, uno sabe que cuando uno se desconecta un poquitico de Dios, que uno se descuida, corre peligro. ¿Cierto? Los cristianos debemos ser conscientes de esto, que uno es salvo desde el día que se bautizó, pero que solo la constancia, la perseverancia hará que alcancemos la salvación tan anhelada. No hay otra manera, porque el Señor dijo, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que usted ve, si alguien se empieza a alejar del Señor, esa persona está en peligro. Y el que se alejó del Señor fue porque se descuidó. No hay otra razón. No podemos echarle culpa a nadie, sino uno es responsable de esta salvación. Gloria a Dios. Entonces, yo les invito para que
a las 6 de la tarde, que es nuestro culto evangelístico, usted también asista. Amén. Invite a otros hermanos, por favor, hagamos algo entre tanto que tenemos esta oportunidad de ayudar a alguien. Por lo menos escríbele un mensaje por el WhatsApp. Se fueron. Escríbele un mensaje. Oiga, la gente escribe hoy muchísimo por las redes sociales. La pregunta es, ¿le escribirán a alguien para animarlo? Para decirle, oiga, no lo he visto en el culto, ni en la transmisión lo veo, no he sabido de usted, hermano. Quiero decirle que estamos orando por usted. Amén. ¿Eso quién debe hacerlo? Nosotros. Porque somos ¿qué? Somos una familia. Somos hermanos. Y los hermanos se ayudan. Los hermanos están pendientes. Oye, mi hermano no lo he visto, no llegó. Eso pasa en una familia. Dice, oiga, no ha llegado mi hermano, ¿qué pasaría? Él quedó de llegar a estas horas. Y de una vez llaman y todo conectan al uno, conectan al otro. ¿Por qué? Porque hay un interés por la familia. Nosotros somos la familia de la fe. Y debe ser de verdad nuestro anhelo, nuestra visión, que todos estemos, gloria al Señor. Bueno, así que en este culto de familia vamos a hablar de la meta de la fe. El versículo 1, que ya todo creyente se lo sabe, y los que no lo saben deben memorizárselo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahora vamos a mirar el siguiente verso. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La meta de la fe, entonces, ¿qué es? A veces la persona se cuestiona a sí misma o cuestionamos a otro en afirmar que no se tiene fe. Pero, ¿cuál es la meta entonces de la fe? A veces pensamos que el no recibir lo necesario, el no estar bien en lo que uno llama bien, en la parte económica, en la parte de la familia, que es falta de fe, que es que nos está faltando fe, o que no alcanzar una sanidad también puede ser cuestionado como falta de fe. Pero, ¿cuál es entonces la meta de la fe? Resulta que el capítulo 11 de los Hebreos, que es el que habla, que le llaman, no sé, algunos le pusieron ese nombre, los héroes de la fe, pero solamente hablan hasta el versículo 35 del capítulo 11, y de ahí para abajo el resto de gente, ¿cómo se va a llamar héroe a alguien que lo aserraron? Por ejemplo, como en el caso de Isaías, que él fue aserrado, que otros recibieron, ¿a quiénes recibieron? Recibieron fue muertos. Otras mujeres no recibieron la gente que vino gritando y con una calle de honor para recibirlos. No, otros, dice la Biblia, que los recibieron fue muertos. Así que yo por eso difiero de esa apreciación de los héroes, porque dice el versículo 36, otros, que está dentro del campo, dentro de ese capítulo, dentro del tema de la fe. Otros
experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Que a nosotros nos gusta oír el tema de la fe, hablando de Gedeón, hablando de Jefté, hablando de ese. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es la fe. La fe es que se alcance lo que uno humanamente desea, que se alcance el éxito, que oremos por un enfermo y el enfermo se levante. Entonces ahí sí hubo fe. Pero si el enfermo se ora y no se sana, entonces se pregunta, oiga, ¿será que falta fe del pastor? ¿Será que le faltan fe a los diáconos? ¿Será que no hay fe en la iglesia? ¿Será que no hay fe entonces en ese hermano? Usted tiene que creer. Y ahí viene el cuestionamiento a la fe. Pero dice la Biblia en el versículo 2, que es donde comienza a ser el preámbulo, donde comienza a ser la introducción de qué es la fe. La fe está la definición en el versículo 1, pero en el versículo 2 dice, ¿cuál es la meta? ¿Qué se alcanza por la fe? Y el versículo dice una frase que muy pocos quizás nos hemos detenido a mirar y nos hemos puesto a considerar, porque leemos otros versículos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces la meta de la fe fue alcanzar ¿qué? Las victorias, los triunfos. No, la Biblia dice otra cosa, dice que alcanzaron buen testimonio. Así que la meta de la fe es alcanzar buen testimonio. Amén. Gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí entonces empieza a terminar la definición de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Y ahora viene el primer testimonio, que dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora va a referirse, ¿quiénes alcanzaron buen testimonio? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, ¿qué alcanzó Abel? Porque Abel simplemente, de lo que se sabe de él, es que un día ofreció un sacrificio y nada más. El triunfo de Abel no fue ni siquiera haber vivido, porque no habla de la descendencia de Abel. Es más, Dios se tuvo que buscar a otro, porque no dejó descendencia. Dios tuvo que poner a alguien que fue el sustituto, y se llamó Set. Así que lo que la Biblia menciona de Abel es que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que su hermano, y alcanzó. ¿Qué alcanzó? Aquí entonces está mostrando la meta, qué es lo que se alcanza por fe. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno empieza a entender con claridad lo que dice la palabra del Señor, a uno se le resuelven una cantidad de interrogantes. Uno deja de pensar lo que no es. Deja de crucificarse uno mismo
del por qué no y del por qué sí. Del por qué a mí no y de por qué a él sí. De por qué el Señor lo sanó a él. Del por qué el Señor a él sí lo ayudó y a mí no me ayudó. Porque en este tiempo que estamos viviendo, hemos visto la cantidad de hermanos, porque realmente es de alguna manera preocupante en el sentido humano. Tantos hermanos que están falleciendo. Ayer otra esposa de pastor falleció. Y una jovencita, creo que de 27 años, había dado a luz un bebé prematuro y estaba en la clínica y se complicó después esta muchacha. El bebé todavía está en la clínica y ella ya falleció. El asistente de la central de Curumaní, un muchacho. Pero estábamos orando por otros y Dios los ha sanado. Amén. Entonces, fíjate que esa situación pone en como en algo a la iglesia, al mismo creyente, a pensar, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando entonces? Porque pensamos entonces que la fe y la meta de ella es que alcancemos las promesas de Dios. No, alcanzar las promesas de Dios no significa alcanzar lo que yo anhelo. Alcanzar las promesas de Dios es alcanzar el cielo, que es lo que Dios nos prometió. El Señor nos prometió vida eterna, pero no aquí. Amén. Sino vida eterna allá. Porque aquí somos transitorios, aquí somos pasajeros, pero allá estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Dios. Así que la meta de la fe tenemos que mirarla según la Biblia, porque la Biblia es la que debe ¿qué? Fortalecernos en nuestra relación con Dios, y es la que va a fortalecer la fe del creyente y de la iglesia. Alabanzas al Señor. Entonces, hemos orado. Había otro muchacho que estaba grave en la clínica, que yo fui pastor de él y estaba muy preocupado. Yo estuve orando por Fabián porque me preocupaba con un niño de 7 años. Yo dije, se nos va a morir este muchacho también, porque oremos al Señor. Y la esposa estaba muy atribulada y se hizo oración y oración, y bueno, Dios lo sacó. Lo sacó. Muchacho ya está en la casa. Y así tenemos cantidad de testimonios de que el Señor ha sanado, pero a otros no. Amén. Porque la meta no es sanar a todo el mundo. La meta es alcanzar buen testimonio. Gloria a Dios. Abel alcanzó buen testimonio de que era justo, y mire lo que dice el versículo 4: dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién da testimonio? Dios mismo dio testimonio de Abel, y por eso dejó registrado en la Escritura, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. ¿Para qué? Para que Abel fuera mencionado, dice, y muerto aún, habla por ella. Gloria a Dios. Por la fe, otro testimonio: Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La meta de la fe es alcanzar el testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Ahí está. Porque cuando uno está bien, yo oigo a gente, veo a gente que habla y habla muy duro. Y eso me preocupa muchísimo. Porque la Biblia sí dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, que el que se sienta muy firme, mire que no caiga. Porque eso es gratísimo, hablar de la fe y contar testimonios y de hablar de lo que nosotros llamamos, entre comillas, bendiciones, porque nosotros bendición llamamos es a lo material. Realmente nosotros a eso es que le llamamos bendición. Por eso cuando la gente está pasando por una situación, la gente no pide que va a dar ese testimonio de cómo yo esta semana pasé prácticamente aguantando hambre. Cuando la persona está enferma y tiene un problema, no está llamando, oiga, a mí sí me gustaría testificar de la grandeza y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque uno piensa que la grandeza y el poder de Dios es que todo lo de uno esté absolutamente resuelto para bienestar de este yo. Pero no, el bienestar no debe ser de este hombre, de la humanidad, de esta carne, de esta naturaleza, sino el bienestar debe ser de mi relación con Dios, aunque a pesar de la enfermedad, de la angustia, a pesar de la escasez, yo mantenga firme mi relación con Dios. Amén. Que Dios pueda dar testimonio de mis ofrendas. Gloria al Señor. Que Dios sea el que dé testimonio de lo que nosotros somos. Que Dios dé testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la vida de Enoc? Dice que a los 75 años engendró a Matusalén. Y de ahí en adelante dice la Biblia que caminó con Dios Enoc. Caminó con Dios. Y todo el tiempo que Enoc caminó con Dios, 360 fueron los días de Enoc, 365 años, pero los años que caminó con Dios fueron 300. O sea que en la vida de este hombre hubo un antes y un después. En la vida de este hombre hubo un encuentro con Dios de tal manera que no vivió como el resto de los antepasados. Porque en el tiempo de Enoc, el hijo de Enoc vivió 900, ¿qué? Ayúdenme los que leen Biblia. El que vivió más años. 969. Así es, hermano Luis. 969 años es el hombre que haya vivido más años en la tierra. Fue hijo de Enoc. Y Enoc solo vivió 365 años. O sea que no vivió nada.
con referencia a los otros. Quien da testimonio de que Dios se lo llevó es Dios mismo, porque nadie sabe, de ellos no supo qué pasó con él, se desapareció. La familia yo creo que tuvo que buscarlo. ¿Qué pasaría con mi papá? Y búsquenlo, alguna fiera, alguien se lo devoró, ¿qué pasó? No se supo. Pero después Dios revela qué pasó con él. Y Dios dice que la vida de Enoc fue agradable ante los ojos de Dios. Y por haberle agradado a Dios, por haber caminado con Dios, por haber dado testimonio, Dios dice que lo transpuso para no ver muerte y no fue hallado. Ese no fue hallado es lo que nos indica que lo buscaron. Que a él lo buscaron, pero nadie lo encontró. O sea, no se encontró el cuerpo de él, la familia no se encontró. ¿Qué pudieron pensar esas personas? Oiga, ¿qué pasaría con mi papá? Mi papá que tanto se preocupaba por agradar a Dios y que nos hablaba de Dios y que decía de Dios. ¿Y qué pasó con él? Entonces, ¿por qué se desapareció? ¿Qué le pasó? ¿Por qué Dios no lo guardó? ¿Por qué Dios no nos dice nada? Porque dice que no fue hallado. No fue hallado. Entonces, estos son los personajes que menciona la Biblia que agradaron a Dios y que alcanzaron buen testimonio. Iglesia, ¿cuál es nuestra meta entonces? ¿Cuál es la meta de nuestra fe? ¿Alcanzar qué? Alcanzar buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Esa es la meta de la fe, alcanzar buen testimonio. Pero la gente dice, no, órele al Señor con fe, porque usted con fe va a alcanzar esa casa. Y por eso por allá en otros grupos dice, véalo, mírelo, porque ahí está en el mismo capítulo 11, dice, mírelo, que mire el carro ese que usted sueña ahí, mírelo, abrácelo, abrace esa casa. Y hay gente que hace eso, corre y abraza una pared y dice, vea, créalo, tóquelo ahí, porque la Biblia dice que lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Oiga, yo he pisado una cantidad de cosas, ¿cierto? Usted ha pisado una cantidad de lugares y no son suyos. Yo he pisado una cantidad de casas ya donde he vivido y he estado ahí todos los días, piso esa casa para arriba y para abajo. Y no es mía. Entonces la Biblia falla. No, es que hay unas promesas que no son para nosotros. Hay que entender eso, que cuando Dios le dijo, habló esas palabras, que lo que pisare la planta de vuestro pie, está hablándole a Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Que lo que pisaran ellos, pues que era de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió muchos siglos atrás a su padre Abraham. Le dijo, esto que ves será de usted y de su descendencia para siempre. Así de sencillo, es que ya estaba prometido. Pero para nosotros tenemos promesas mayores. Gloria al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero de cuál fe? ¿Cuál es la fe que agrada? La fe es para agradar ¿a quién? Ya tenemos que definirnos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es para agradar a Dios.
Eso significa que algunas cosas de lo que nosotros vivimos no van a agradarle a la gente. No le van a agradar a la gente. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es el galardón que estamos buscando? No es ninguno terrenal. El mismo Señor lo dijo. Hablando de los fariseos, hablando de las gentes y de los que mismo daban limosna y hacían una cantidad de cosas, ellos lo hacían ¿para qué? Oraban en las esquinas para que la gente los viera. Daban limosna para que la gente los reconociera. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, ya tienen su recompensa. Como lo que hicieron era para que la gente los viera, pues eso recibieron, el aplauso de la gente. Pero usted cuando ore, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Gloria a Dios. Nuestra meta, la meta de la fe, es llegar a agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios y no cree, no va a agradar a Dios. Definitivamente, entonces, la meta nuestra es que con fe es posible agradar a Dios y que Él nos va a dar un galardón. Así que lo que tenemos aquí son las añadiduras, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán. Si tienes una casa, si tienes un lote, si tienes una parcela, si tienes un negocio, si tienes un carro, ¿qué se llama eso? Eso no es el galardón. Esa es una añadidura. Amén. Pero ese no es el galardón. Por eso ahí se descuida el creyente, ahí pierde la visión la iglesia en algún momento cuando se enfoca en las cosas de aquí, en las cosas temporales de esta vida. Nosotros como iglesia necesitamos seguir enfocados en las cosas no temporales, sino en las cosas eternas, porque lo que vemos ahora, ¿para qué esperarlo? Pero si aguardamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Amén. Bendito sea el Señor. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oiga, estos son unos versículos de esos. ¿Qué busco? Pablo está definiendo bien el evangelio. Si alguien predica otro evangelio diferente del que hemos predicado, sea anatema, que quiere decir maldito. Y en el siguiente verso, que es el verso 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres. O sea, en el evangelio, ¿qué se busca? ¿Cuál es la meta de tener esta fe en el Señor? ¿Buscar el favor de los hombres o el de Dios? Pablo hace la pregunta y vuelve con otra pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Dios quiere que en nosotros haya fruto, se vea un resultado, haya un testimonio. Estamos en el final de los tiempos.
¿Será que creemos eso? Hermano, estamos en el final de los tiempos. Y Dios nos lo está mostrando, pero así palpable. Hay personas que esta semana, bien, sí, bien. Hermano, y yo estuve hablando y allá compartimos, salimos con el hermano tal. Y a la siguiente semana, está muerto. ¿Cómo así que está muerto? Sí, hay una realidad que estamos viendo. Antes, cuando empezó este problema de la pandemia, alístense, por eso le prohibieron hasta a los ancianos que ni se movieran. Los dejaron allá encerrados y de todas maneras se murieron porque todos los otros hijos y los nietos para la calle, haga desórdenes, y los abuelitos allá encerrados, muertos también. Entonces, no, este mal es para los viejos. Pero ahorita sí que estamos así con los ojos así desorbitados y la cara de asombro. ¿Cómo así que los jóvenes, los muchachos que no tenían ninguna enfermedad, se están muriendo también? Y entonces los viejos con diabetes, enfermos del corazón, hipertensos, una cantidad de cosas, y los intuban y todo, y salen del hospital. ¿Qué está mostrando? ¿Cuál es el mensaje? Porque es que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como cristianos, leer lo que está pasando. ¿Qué mensaje está enviándonos Dios a nosotros, a la humanidad? Pero especialmente a su iglesia, porque la humanidad, el mundo entero está en tinieblas. Por eso ellos están así como están. Ellos están esperando soluciones, que el mundo cambie. Pero ¿cómo va a cambiar el mundo si el que lo gobierna está en tinieblas? Y si un ciego guía a otro ciego, ¿para dónde van? Amén. Por eso en las naciones no habrá nada. De los gobernantes de las naciones no vendrá ninguna solución para la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos están sin Dios. Nosotros somos un pueblo que tenemos a Dios. Amén. Y nosotros debemos entender que Dios nos está enviando un mensaje para que nosotros reflexionemos. La vida es pasajera. La vida es como dice la Biblia, que somos como la hierba, que la hierba se marchita y la flor se cae, que esa es la duración del hombre, que somos efímeros, como la neblina, que por un instante está y luego desaparece. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Y yo he reflexionado hace años sobre esa frase y la palabra del Dios nuestro, que la cita Hebreos y se cita en el Antiguo Testamento. He reflexionado eso, y la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y me he puesto a pensar y he llegado a una conclusión. ¿Cómo va a permanecer la palabra de Dios? Por supuesto que, como es la palabra, primariamente es una verdad absoluta, que permanecerá la palabra para siempre. Pero de segundo, hay otra aplicación que le podemos dar a ese versículo, a ese final del versículo 10. ¿Dónde permanecerá la palabra de Dios para siempre? En el que la recibe. Porque lo que nos va a hacer a nosotros tener vida eterna y estar siempre con el Señor, ¿qué es? La palabra. Vea, usted de aquí no se va a llevar nada de esta tierra, lo dice todo el mundo, y esa es una verdad que no hay que discutirla. Pero hay una cosa que sí nos llevamos de esta tierra: la palabra de Dios. Cuando alguien guarda la palabra de Dios en su corazón, esa va para siempre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso Pablo está definido
que Él no busca el favor de los hombres. Pero miren estos días que hay algunos cristianos que están buscando la aprobación de los hombres. Sí, que quieren que lo aprueben los hombres. Métase a las redes sociales, ¿qué buscan? Aprobación y desaprobación. Que el pensamiento que yo ponga, otro diga, ah, buena, está buena, comparto eso, así es, verdad es. ¿Qué significa eso? La gente buscando aprobación de los hombres. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque la guía de nosotros, el norte de nosotros, la brújula de nosotros es la palabra de Dios. Pablo dice, busco ahora el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Clarísimo. Clarísimo. Por eso es que hemos visto en estos días el desprecio aún por la iglesia, por los ministros, por los pastores, que gente ha hablado cosas terribles de la iglesia, los pastores, de la administración de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está buscando la aprobación de los hombres. Amén. La iglesia busca la aprobación de Dios. La iglesia lo que trata y seguirá haciendo es agradar a Dios, porque si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Por eso es que seguimos predicando así. Por eso seguimos enseñando la iglesia así. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. La fe es para vivir. Gloria a Dios. Para vivir en el tiempo que sea, en el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la escasez, en el tiempo cuando el familiar que debería vivir como Enoc, que se nos fue un muchacho apenas, un muchacho, ¿cómo así que de 365 años ya murió? Es un pelado. ¿Sí? Si la gente 500, 600, 800, ahí el rango de vida estaba entre 900, 800, ahí en ese tiempo. Pero que alguien muriera de 300 años. Y como el ser humano siempre ha hecho como un análisis de que si alguien no muere en el tiempo que es, ¿quién sabe qué pasaría? ¿Quién sabe por qué Dios? Pero mire que ahí dice por qué fue que Dios se llevó a Enoc. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Porque dio testimonio de haberle agradado a Él. Bendito el Señor. Si usted y yo caminamos con Dios y damos testimonio, porque lo que Dios está pidiendo a la iglesia es que dé testimonio de que estamos agradando a Dios. Amén. Su testimonio es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, es nuestra conducta. Si nuestro testimonio agrada a los hombres, preocúpate. Si lo que usted hace agrada a los hombres y la gente te felicita, preocúpese. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación debe ser, ¿qué dice Dios? Amén. ¿Qué dice Dios con este negocio que yo voy a hacer hoy? ¿Qué dirá Dios de este negocio que tengo? Sí, es que esa es la meta del cristiano, es agradar a Dios. Si usted no tiene claro que con lo que usted hace, como usted vive,
es para agradar a Dios, para dar testimonio del Evangelio. Entonces, lo que yo hago, lo que yo vivo, por eso no todo negocio es bueno. Y yo veo cantidad de gente, hermanos en la iglesia, claros y definidos. Dice, no, hermano, yo eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él, su fe que tiene, su convicción que tiene, lo lleva ¿a qué? A decir, no, es que eso no le agrada a Dios. Así es sencillo. Nosotros vivimos para el Señor, dice la Biblia. Nosotros lo que vivimos, lo vivimos para el Señor. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Gloria al Señor. Pero el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Qué es lo que nosotros procuramos? Pablo lo escribe, ausentes o presentes, ser ¿qué? Agradables a Dios. Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables, ¿a quién? A Dios. Aún a los enemigos hará hacerlos estar en paz. Pero, o sea que el cristiano tiene enemigos. O sea que hay muchas cosas que nosotros hacemos que a gente no le gusta, no le agrada. Pero dice Dios que cuando nuestro caminar, o sea, ese caminar es nuestro vivir, nuestro actuar, es agradable a Dios, aún a los enemigos nos hace poner en paz, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar a Dios en esta mañana. ¿Y cuál es la reflexión de este culto? La meta es alcanzar a dar testimonio de agradar a Dios. Esa es la fe. Alcanzar testimonio de haber agradado a Dios. Todos los que hicieron eso lograron volcar la mirada de Dios. Así que si Dios nos lleva a alguno de nosotros, entre comillas, antes de tiempo, ¿cuál es la preocupación? Haberle agradado a Dios. Y esta es una reflexión. No esperemos para agradar a Dios mañana. No se ponga esas metas, no. La otra semana, lo que yo salga de esto, sí voy a ponerme las pilas a ir a culto. No, cuando yo salga de esto, sí me voy a poner a preocuparme por leer la Biblia. Cuando yo solucione esto, no. No ponga esas metas para mañana, porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es que debemos restaurar nuestra plena comunión con Dios. Nuestra preocupación, iglesia, es
tener testimonio de haber agradado a Dios. Por eso, iglesia, no es sacrificio, no es un sacrificio. No, es que yo estoy sirviéndole al Señor. Predicar cualquiera puede predicar. Hay pastores mejores que yo. Totalmente. Que esos mensajes que predican son impresionantes. Pero la meta no es ser un gran predicador, el más elocuente, el más reconocido. La meta es llegar a dar buen testimonio de haber agradado a Dios. Eso es. Por eso, cuando usted tiene claro eso, en su casa, ¿cuál es su meta? En la calle, en el negocio, ¿cuál es la meta? Agradar a Dios, dar testimonio. Esa es la meta de la fe. Y si alguien se va, que estemos convencidos de que se fue con Dios. Amén. Que no nos quede la duda, porque en algunos casos nos queda la duda. Se murió. No estaba yendo a culto, iba de vez en cuando a culto. Pero al final hacemos una ceremonia, gracias a Dios que el Señor eso lo arreglamos y nos volvemos hasta católicos de una vez. Que el Señor lo tenga ya en su gloria. Con Él solo va a estar el que en verdad le sirvió. Porque Dios no ha cambiado, al cielo no entrará cosa inmunda, que hiciere abominación, mentira, no entrará. Por eso la preocupación de nuestra fe es agradar a Dios, soberano Padre Celestial. En esta hermosa mañana hay una iglesia reunida aquí que quiere seguir sirviendo. Aquí estamos con una meta hoy: agradar a Dios. Que cuando salgamos, que cuando hablemos con nuestro hermano, que cuando estemos en el trabajo, en el negocio, nuestra preocupación sea agradar a Dios. Que cuando estemos en las redes sociales, que cuando subamos un mensaje, que nos preguntemos, ¿esto agrada a Dios o a quién? Esto es para Un toque de tu gloria.